Y bueno, si usted está planeando ya todo un plan familiar respecto a una emergencia, tome en cuenta que los perros, gatos o cualquier animal de compañía deben incluirse en los planes de protección y emergencias que elabore la familia ante una situación de riesgo o un desastre natural. Así lo informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres. La dependencia recomendó implementar refugios temporales para las mascotas debido a que reducen el riesgo de pérdida de los animales y de exposición de las personas al tratar de protegerlos. Es importante ubicarlos en el sitio más seguro, lejos de cristales y objetos pesados que puedan caerles, colocar comida y agua a su alcance para por lo menos 10 días e incluir provisiones como parte del estuche de emergencia. Asimismo, se debe dejar una nota en la ventana en la que se indique al personal de rescate y a las personas del vecindario que hay mascotas dentro de la vivienda. Los dueños deben cerciorarse que perros y gatos tengan placa de identificación con información actualizada, la dirección de su albergue temporal y de un amigo o pariente fuera del área de desastre.